Hola, ¿qué tal? Soy Germán Marrueco y voy a retomar el tema de las charlas de astrología que estaba ofreciendo en un yoga sala. Me he tomado un pequeño impasse, como todos hemos hecho en estos días, y he querido un poco poner orden, ¿no? en lo que... en- en lo que estaba viendo con respecto a astrología y en lo que había aprendido, lo que quizás me estaba llamando más la atención en estos momentos. Y bueno, al final ha aparecido un tema que yo realmente lo daba por sabido, ¿no? Pero que a lo mejor no lo había profundizado todo lo necesario, o simplemente es que solo estás preparado para profundizar en ciertos temas cuando estás preparado. Y, y en ese caso, lo que se me ha puesto un poco sobre la mesa es el tema de la luna. Eh, yo cuando empecé con, con tarot, recuerdo que estudié todos los arcanos, ¿no? Observaba las cartas, leía sobre ellas, miraba la simbología, y de entre todas las cartas había algunas que me resultaban como más complejas de entender. Una de ellas fue la luna, ¿no? Porque la luna tiene unos significados pues muy, muy cercanos, pero también muy lejanos, y muy pequeños, pero también muy grandes, y muy presentes, pero también muy inconscientes. Entonces, como que me costaba un poco situar esa carta en, en el contexto, ¿no? En el que podía ubicar todo lo demás, pero esa se me quedaba un poco desconectada. Y bueno, con el tema de la astrología y la carta natal, pues la trabajé, la luna, la estudié, la asimilé en cierto modo lo que pude asimilar en esos momentos y extraje como una información de ella. Y, y, bueno, esa información ahora, en cierto modo, estudiando un poquito más, se ha ampliado, ¿no? Hay un astrólogo que se llama Pablo Flores, que tiene un excelente trabajo sobre la luna y os lo recomiendo, podéis encontrarlo en YouTube. Eh, Me ha dado muchos puntos de vista nuevos con respecto a este tema y voy a compartirlo con vosotros, ¿vale? Porque es algo que a mí cuando aprendo algo nuevo, pues me gusta compartirlo. Y en ese compartir también yo, en cierto modo, lo integro más. Entonces, es un win-win, ¿no? Todos ganamos. Eh, la luna, en realidad, es el elemento astrológico que tenemos más cerca, realmente. Es lo más cercano a la Tierra, ¿no? Sus ciclos son muy constantes, ¿no? Cada mes tenemos un ciclo lunar. Y su acción se nota en la Tierra de una forma incluso física, ¿no? Mareas, el tema de los ciclos lunares con los cultivos, con el crecimiento de las plantas, incluso del pelo y las uñas también están influidos por la luna. Hay una serie de elementos que se ven muy representados y muchas veces cuando empezamos con temas de astrología, claro, queremos entender muchas cosas y cómo se relacionan con nosotros, cómo nos incide. Y bueno, realmente lo que más cerca tenemos es la Luna, entonces es un buen punto de comienzo para entender esa incidencia de los planetas en nosotros, ¿no? Claro, yo la Luna siempre la había relacionado con el inconsciente, con la creatividad, es un principio femenino porque es receptivo, ¿no? El Sol tiene luz, es activo, la Luna recibe luz, es femenino, es receptivo. Siempre también la Luna nos habla de tradición, nos habla de, de muchas cosas que para mí las entendía, pero no acababa quizá de integrarlas. Y bueno, poco a poco se fueron abriendo más significados, ¿no? El tema de, por ejemplo, la luna está muy relacionada con la nutrición, ¿no? Porque la luna, al ser la madre universal, digamos, es receptiva y
eso representado en nuestra carta natal, que es la luna está ubicada en la casa 4, que es la casa de familia, raíces, ¿no? Las raíces también nutren de la Tierra, nos sitúa en un contexto en el que la luna, para nosotros en la carta natal, va a representar un poco todo lo que nos ha nutrido, sobre todo en los periodos más nutritivos de nuestra vida, que es la primera infancia, ¿no? Cuando nacemos y hacemos nuestro recorrido, ¿no? En el que primero estamos unidos a nuestra madre, hacemos un desarrollo en el cual pues, recibimos estímulos del exterior, recibimos una información de un mundo muy pequeño y muy cercano, que es el que nos rodea, que es el de nuestra familia, ¿no? En estos primeros meses de vida, años de vida. Para que os hagáis una idea, el ego se configura en la casa 5, ¿vale? Y la luna se ubicaría en la carta natal como su casa, como la casa 4. Entonces nos habla de, antes de que nosotros desarrollemos un ego propio y digamos, yo soy un ser separado de mi madre o de mi padre o de mi familia, de esto, y empiezo a querer mis propias cosas, ¿no? Es cuando el niño experimenta esa primera separación, o sea, esa separación consciente, ¿no? De saber que no es una extensión de su madre o de su padre o de su familia, sino que es un ser independiente que puede empezar ya a tener cierta autonomía y empezar a pedir cosas, a relacionarse con el mundo de una forma mucho más activa, ¿no? No tan receptiva. Entonces, en este contexto, lo que ubicamos en la luna relacionado con la infancia es todo lo que nos ha nutrido, ¿vale? Desde que estamos en el proceso de gestación dentro de nuestras madres, ahí ya estamos recibiendo. ¿Y qué recibimos? Recibimos todo. Pues recibimos las emociones de nuestro entorno, recibimos el alimento, recibimos todo lo que está en nuestro entorno. Somos unos seres tremendamente receptivos de esos estados, ¿no? Entonces, ¿qué va a influirnos? Va a influirnos, pues, el estado de nuestras madres durante nuestra gestación, o lo que pasaba en el entorno familiar durante nuestra gestación, pues nos va a influenciar en nuestra vida. El cómo nuestro universo se movió, nuestro pequeño universo, ¿no? Mamá, papá, el entorno, los hermanos, se movió en torno a nosotros en esos primeros meses de vida o en ese proceso de gestación, pues todo eso, de una forma inconsciente, nosotros lo integramos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que todo lo que nosotros experimentamos de esa forma receptiva, lo hacemos tradición, ¿no? Lo incorporamos como algo familiar, ¿no? Como algo que forma parte de nosotros, porque hemos recibido eso. Y como hemos recibido, cuando entramos en contacto más adelante con esas emociones, esos sentimientos o esas situaciones, lo vamos a identificar como algo que ya conocemos, como algo familiar, ¿no? Entonces, la luna nos va a hablar de cierta seguridad. ¿Por qué? Porque lo conocido siempre nos da seguridad. Y en ese sentido, tomando el contexto de que hemos recibido mucha información y mucha nutrición y mucha nutrición de todo tipo, emocional, intelectual, de mucho tipo. Hemos recibido eso durante unos primeros años, una primera etapa de la vida. Eso va a quedar grabado en nosotros como nuestra tradición, nuestras cosas conocidas, ¿no? Y eso que se va a proyectar como lugares de seguridad para nosotros. ¿Por qué? Porque lo desconocido siempre genera inseguridad, lo conocido se genera seguridad. Con esto, ¿qué os quiero decir? Pues os quiero decir que depende de en qué signo se ubique vuestra luna, en la carta natal, pues nos va a hablar de dónde encontramos, bueno, signo y casa, dónde encontramos nosotros nuestra seguridad, ¿vale? O dónde la vamos a buscar más. Entonces, como os comentaba,
La luna es el regente de la casa 4, pero en una carta natal la luna puede aterrizar en cualquier casa, de la 1 a la 12. Esto es simplemente en el momento del nacimiento, pues la luna está transitando y queda capturada en la foto. Ah, mira, pues aquí estás, en la casa 3, 7, 8. ¿Qué significa esto? Significa que donde se ubica esa luna, vamos a encontrar, es una casa, es un lugar, que nos va a dar un contexto, ¿no? Puede ser la pareja, el trabajo, la identidad, puede ser unas cosas, unos apartados concretos que nos determinan las casas. Y en esa casa, esa luna va a aterrizar también en un signo. Ese signo nos va a hablar de qué vamos a identificar nosotros como familiar, a qué nos hemos apegado nosotros, ¿no? Tradición, seguridad, genera apego, ¿no? Nos apegamos a esas energías, nos apegamos a esas experiencias, nos apegamos a esas vivencias. Entonces, pueden darse circunstancias muy curiosas. Y esto es un tema que voy a desarrollar dividiéndolo en los 4 elementos que rigen los signos del zodíaco, ¿vale? Entonces, en este primer vídeo os voy a explicar un poco lo que simboliza la luna y luego haré 4 vídeos en los que haremos la luna en signos de aire, la luna en signos de agua, la luna en signos de tierra y la luna en signos de fuego. Os daréis cuenta de que cuando os hable de estas ubicaciones, ¿no? Por ejemplo, la luna en Capricornio, ¿no? Pues quiero que, o me gustaría, o os pediría, que no escuchéis la información sabiendo dónde está vuestra luna, sino que escuchéis toda la información y a ver con qué os identificáis. Lo que puede pasar es que a lo mejor vosotros sabéis que en vuestra carta la luna está en la casa tal, con el signo tal, y vais a escuchar el vídeo y a lo mejor os encontréis que no tenéis ningún tipo de identificación con eso que estoy explicando, ¿vale? ¿Esto por qué pasa? Esto pasa porque puede haber varios motivos, pero si Saturno está interactuando con esa luna, es probable que el comportamiento de esa luna esté limitado, esté cambiado, esté diferente, ¿vale? Con la acción de Saturno. Luego también los signos del zodíaco los identificamos como 12, pero en realidad se podrían asociar como pares, ¿vale? Se podrían asociar como 6 parejas. Entonces, para que os hagáis una idea, a lo mejor tú tienes una luna en Aries y no te identificas con los aspectos de la luna en Aries. Pero en cambio sí que te identificas con los aspectos de la luna en Libra. ¿Por qué? Porque te has polarizado, ¿vale? Este mundo es dual. Hay un yin, hay un yang, hay un bien, un mal, lo que determinamos como bien-mal. Hay las dos polaridades de la misma cosa. La salud y la enfermedad es lo mismo, pero polarizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, los signos del zodíaco también funcionan de esa forma, se pueden polarizar. ¿Qué significa esto? Significa que la persona, por incidencia del contexto vital o por incidencia de situaciones planetarias, su luna se puede haber polarizado y se puede haber ido al signo contrario, ¿vale? Entonces, por eso os pido que no veáis los vídeos sabiendo dónde está vuestra luna, sino que los veáis y los escuchéis abiertamente y a ver con qué os identificáis. Y luego ya, si queréis, lo comprobáis. Y entonces encontraréis, ¿no? Que, ay, mira, me he identificado con esto y es así, ¿no? Mi luna está ahí. O me he identificado con esto, pero es que mi luna no está ahí. Vale, pues vamos a ver qué está pasando con esa luna, qué le está incidiendo, dónde está Saturno, qué está pasando en la casa 4, qué está pasando a lo mejor con Plutón, con cosas intensas que se pueden relacionar con esa luna. O, ostras, he escuchado mi vídeo y resulta que me identifico con otra luna, ¿vale? Pues vamos a ver por qué te identificas con esa luna, ¿no? Es un poco hacer un juego. Saliéndonos de este análisis, lo que resulta interesante de observar cómo se comporta la luna en diferentes signos es realmente que
vais a poder hacer un juego de identificación de decir, ostras, es que esto lo identifico como lo que hace mi madre, o esto lo identifico como lo que hace mi amiga tal, o esto lo identifico como lo que hace mi hijo, o esto lo identifico como lo que hace tal. Vais a poder ubicar eso. Que luego esa persona tiene la luna en ese lugar o no, pues puede ser comprobable o no comprobable, pero bueno, simplemente entendiendo cómo funciona esa luna, podréis, en cierto modo, sacar cierta ventaja en la empatía y en las relaciones personales, relaciones humanas, ¿no? Porque a lo mejor una luna en aire tiene un comportamiento emocional totalmente diferente a una luna en agua. ¿Y qué pasa? Pues que cada persona, cuando nos relacionamos en base a nuestra luna, ¿no? Porque si yo creo que te voy a dar, por ejemplo, si mi seguridad está en una luna en un signo de aire, mi idea va a ser que te voy a dar seguridad a través de la mente, de las ideas, de la palabra, ¿no? Entonces, a lo mejor tu luna está en agua y está en un punto donde el emocional se desborda y por mucho aire que te ponga yo, porque yo creo que el aire es lo mejor es lo que a mí me funciona, voy a aplicártelo a ti, pues a ti te puede estar funcionando o no eso que te estoy explicando, porque tu punto de vista puede ser más acuático, más diferente, o a lo mejor una persona que tiene luna en tierra, tratando con una persona que tiene luna en fuego, pues a lo mejor va a ver que la persona de luna en fuego pues tiende hacia una actividad, una energía, una búsqueda de explosión que la luna en tierra va a querer contener en todo momento. Entonces, son relaciones que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque no todo sirve para todo el mundo y donde tú experimentes tu seguridad a lo mejor es un terreno que para mí no es seguro, ¿no? Entonces, la luna realmente nos va a hablar en cierto modo, depende del signo en el que se ubique, nos va a hablar de nuestra gestión emocional, de cómo gestionamos nosotros las emociones, ¿vale? Estos 4 elementos van a determinar pues un contexto y los signos dentro de cada elemento pues nos van a hacer hilar un poco más fino, ¿vale? Pero en ese sentido la luna es un proceso de gestión emocional. ¿En base a qué? ¿Qué está buscando esa gestión emocional? Pues esa gestión emocional lo que está buscando es que no suframos. O sea, nosotros a través de cómo gestionamos las emociones lo que buscamos es no sufrir. ¿Vale? Entonces, ¿eso en qué lo basamos? Pues en nuestras experiencias personales, en lo que hemos visto en casa, lo que hemos visto en nuestro contexto infantil, lo que en cierto modo nos han enseñado, ¿no? Esto es como cuando vas a la montaña y de repente empiezas a ver papeles por el suelo, ¿no? O los zumos estos de Tetrabric, ¿no? Que alguien se lo toma y lo tira por ahí. ¿Qué pasa? Que a esa persona nadie le ha dicho, oye, la basura te la guardas y la tiras en la papelera que hay a la salida del parque o algo así, ¿no? Si nadie te ha nutrido con esa información, pues tú esa información no la tienes. Entonces yo me tomo el zumo y lo tiro, ¿vale? Otra persona que venga detrás dirá, pero esta persona es un cerdo porque ha tirado un Tetrabric, ¿no? Pero a lo mejor esa persona que ha tirado el Tetrabric, pues hace eso y luego es una persona súper humanitaria e encantadora, ¿no? Pero cada uno hemos recibido una información y una nutrición que vamos a reproducir en nuestra vida adulta. Y en ese sentido, pues es interesante ver un poco, conocer un poco esa luna, ¿no? De dónde venimos, cuáles son, qué nos ha alimentado en ese sentido, ¿vale? Y en base a esa alimentación que hemos recibido, pues poner en contexto nuestra gestión emocional, ¿vale? Ostras, vale, es que ahora entiendo que es que yo cuando algo me afecta emocionalmente es que me hundo en la emoción y no puedo discernir nada, no puedo me ahogo, no puedo racionalizar nada, ¿no? Pues seguramente tu luna esté en agua y te va a dar ese carácter, ¿no?
de ahogo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para que tomemos conciencia de dónde venimos, de dónde estamos y que el trabajo a realizar con la luna es realmente, en cierto modo, madurar esta gestión emocional. ¿Cómo se madura una gestión emocional? Pues cada elemento tiene su ajuste, ¿no? No se ajusta de la misma forma un agua que un fuego, no se ajusta de la misma forma una tierra que un aire, cada uno tiene su propio ajuste. Entonces, cuando tratemos en los diferentes vídeos los elementos y los signos, donde están ubicadas las lunas, podéis un poco, en cierto modo, vale, ¿hacia dónde tengo que ir o qué me convendría hacer? Pues mira, tengo unas directrices, las puedo cumplir o no las puedo cumplir. Pues bueno, pues si llevas 50 años haciendo lo mismo, puedes proponerte cambiarlo. A lo mejor no lo puedes hacer un día para otro, pero es un tema que siempre podemos tener sobre la mesa, ¿no? Esto, claro, en cierto modo, el trabajo de la luna es voy a encontrar seguridad en hacer esto, que es lo que he estado haciendo siempre y lo que me han enseñado. Vale, de acuerdo. Ni me planteo si está bien o está mal, porque para mí es cómodo y seguro. Vale, de acuerdo. Esto situado en un contexto un poco más amplio nos puede dar a que a lo mejor una persona de 70 años gestiona un enfado como una persona de 10, ¿no? Porque no se ha madurado esa, ese, esa gestión emocional, no se ha madurado. Entonces, esa persona, cuando se enfade, va a ser como un niño pequeño. Entonces, esto, bueno, todos podemos ver en nuestro día a día si una persona ha madurado ciertos aspectos o no se ha madurado. Esto pues lo ponemos en el contexto de siempre, la voluntad que tengamos de aprender sobre nosotros mismos, ¿no? Nadie os obliga a que maduréis vuestra luna, ¿no? En ese sentido, claro, la luna nos hablaría de eso que hemos recibido nosotros y el sol nos hablaría de hacia dónde vamos, qué camino tenemos que recorrer, qué tenemos que transitar, que experimentar, que elevar la conciencia, dónde, ¿no? Ese sería el otro juego, ¿no? Buscar ese sol, dónde está ubicado, hacia dónde nos lleva, hacia dónde va, hacia dónde quiere ir. Pero, claro, yo en las charlas de astrología os planteaba siempre como elementos de crecimiento personal importantes, pues el sol, el nodo norte, para mí también Saturno es un elemento muy interesante, pero claro, si determinamos que queremos ir hacia allí, pero no determinamos de dónde venimos, pues a lo mejor nos da un contexto en el cual te puedes subir a un carro, ¿no? Me subo al carro del yoga o del tai chi o de las charlas de crecimiento personal de tal persona. Me subo a ese carro, ¿no? Te montas ahí y dices, venga, ¿a dónde vamos? Hacia allá. Vale, pues voy hacia allá. Pero claro, si no sabes de dónde vienes, o no quieres saber, o que no quieres aceptar de dónde vienes, pues a lo mejor te cuesta un poco más porque te metes en un contexto en el cual a lo mejor estás con personas que sí que saben de dónde vienen y conocen un poco más el camino, ¿no? Entonces siempre es recomendable establecer un destino, que va a ser ese sol, pero estableciendo un punto de partida que va a ser esa luna, ¿vale? Entonces, en este vídeo, pues lo que vamos a hacer es plantearos esta pregunta. ¿Dónde, o sea, cómo gestiono mis emociones, ¿no? ¿Qué reconozco yo como seguridad para mí a nivel emocional? ¿Qué reconozco yo como tradición para mí a nivel emocional? ¿Qué reconozco yo como nutrición? ¿Qué me ha nutrido a mí en mi infancia, ¿no? Es un juego de poner un poco en perspectiva nuestro contexto infantil en un plano más objetivo, ¿no? Más alejado. Y lo que haremos en los próximos vídeos es hablar de la luna en cada elemento, ¿vale? Venga, gracias, hasta luego.